Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre teoría general de sistemas para entender finalmente más adelante y poder hacer una recursividad sobre lo que es los sistemas de información. Para eso vamos a comprender el concepto de sistema, vamos a hablar sobre ciertas características y elementos que debemos tener claro para poder comprender y contextualizar esta asignatura y el trabajo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Por ende, invitados a ver el video con calma, con detención y cualquier duda y cualquier consulta canalizarla a través de los medios disponibles en el curso. El progreso alcanzado por distintas ciencias se debe en gran parte a lo que generalmente se denomina el enfoque reduccionista, en el cual se estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus elementos, partes o componentes. Observemos un problema que es bastante trivial. A pesar de que muchos eventos deportivos son televisados, normalmente podemos observar los estadios, los recintos llenos y la reventa de entradas, es decir, una fuerte presión para ver el juego desde allí en vivo. Entonces nos podemos plantear la pregunta, ¿es que esa gente no dispone de un televisor? ¿O le es imposible visitar a algún familiar o amigo que lo tenga? La respuesta evidente es no. Ver un evento deportivo en televisión, como diría un aficionado, no es lo mismo que verlo en la cancha. Aparte del ingrediente marginal, pero muy importante, del ruido, del contacto entre los espectadores, en fin, del estado emocional que provoca una contienda de equipos importantes, es difícil seguir el juego desde la pantalla del televisor. Uno observa, por ejemplo, en el fútbol, al arquero efectuar un rechazo. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. Hasta que la pantalla, siguiendo la trayectoria del balón, nos indica hacia qué jugador o posición este iba dirigido. Lo mismo ocurre en casi todo el partido, excepto en los pases cortos. ¿Qué sucede? Simplemente que la actual tecnología no nos permite observar toda la cancha desde la pantalla de televisión y solo nos muestra el lugar donde se desarrolla la acción central, pero no nos permite observar el todo, el cuadro general, los movimientos de los jugadores sin el balón, los desplazamientos y las demarcaciones. Entonces, en una palabra, observamos una parte del conjunto que nos permite disfrutar del espectáculo completo. Ahora, supongamos que pudiéramos disponer de un aparato tal que nos permitiera observar solamente la conducta de un determinado jugador de uno de los dos equipos que se enfrentan en el estadio. Aparece solo el individuo en acción. Evidentemente que al cabo de unos minutos nos parecería que este hombre se conduce de una manera bastante extraña que nosotros no comprendemos. Le vemos correr, detenerse, saltar, caer al suelo, levantar las manos, moverse con un comportamiento errático. Sin embargo, si en un momento dado apretamos un botón de nuestro televisor y lo integramos al comportamiento del resto de los jugadores, ya sea árbitro y público, entonces comprenderemos que nos explicaremos cabalmente una conducta hasta entonces que era extraña y absurda. Sin embargo, esto no significa necesariamente que rechacemos el concepto de reducción, en ningún caso. La prueba evidente de su validez la encontramos en el resultado de su aplicación en un crecimiento del saber humano. Lo que pretendemos decir es que los fenómenos no solo deben ser estudiados a través de un enfoque reduccionista, también pueden ser vistos en su totalidad. En otras palabras, existen fenómenos que solo pueden ser explicados tomando en cuenta el todo que los comprende
y del que forman parte a través de su interacción. A medida que los sistemas u objetos de estudio van siendo más complejos, parece ser que la explicación de los fenómenos que representan las conductas de esos sistemas tiende a tomar en cuenta su medio, su entorno, es decir, su totalidad. Lo anterior nos puede llevar a meditar que quizás conductas de sistemas que hoy día nos parecen extrañas, inexplicables, imposibles de predecir, tengan una respuesta adecuada si empleamos el objeto de la investigación o la mirada que le estamos dando y lo integramos en su totalidad. En realidad, muchos efectos no esperados que surgen, por ejemplo, con la aplicación de un mecanismo de control administrativo, pueden ser perfectamente explicados si se hubiese considerado la totalidad de la organización y no solo el ámbito reducido al que se aplicó. De esta forma, entonces, podemos decir de que la teoría general de sistemas describe un nivel de construcción teórico de modelos que se sitúa entre las construcciones altamente generalizadas de las matemáticas puras y las teorías específicas de las disciplinas especializadas, y que en estos últimos años ha hecho sentir cada vez más fuerte la necesidad de un cuerpo sistemático de construcciones teóricas que puedan discutir, analizar y explicar las relaciones generales del mundo empírico. Hay un autor de apellido Baldwin, en el cual él dice que el destino de la teoría general de sistema, o establece en la teoría general de sistema, y que no busca establecer una teoría general de prácticamente cualquier cosa única y total, que reemplace las teorías especiales de cada disciplina en particular. Por ende, finalmente es importante respetar las disciplinas en particular. Tal teoría en la práctica no tendría contenido porque en la medida que aumentamos la generalidad, tenemos que hacerlo a costa del contenido. Por ejemplo, se puede pensar en una persona en particular, sin embargo, podemos generalizarla diciendo que es un ciudadano de una ciudad determinada. Hemos ganado en generalización, pero hemos perdido en cuanto al contenido particular de la persona. Pero podemos llegar fácilmente a un segundo grado de generalización diciendo que es un hombre de una determinada nacionalidad. Luego podemos generalizarlo más aún, pensando en un sentido genérico. Es un sistema vivo y aún más, en otro grado de generalización, es un sistema natural. Por fin, podemos decir que es un sistema abierto y aún un sistema o finalmente un objeto. Sin embargo, en alguna parte entre lo específico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido, debe existir para cada propósito y para cada nivel de abstracción un grado óptimo de generalidad. Los teóricos de sistemas afirman que este óptimo grado de generalidad en teoría no siempre es alcanzado por las ciencias en particular. Entonces, mientras más se divide la ciencia en subgrupos y menor sea la comunicación entre las disciplinas, mayor es la probabilidad de que el crecimiento total del conocimiento sea reducido por la pérdida de comunicación relevante. El esparcimiento de la sordera especializada significa que una persona que debiera saber algo que otra conoce es incapaz de encontrarlo por la falta de un oído generalizado. Ahora bien, uno de los principales objetivos de la teoría general de sistemas es la multiplicación de estos oídos generalizados y el desarrollo de un marco de referencia de teoría general que permita que un especialista pueda alcanzar a captar y comprender la comunicación relevante de otro especialista. De este modo, y ya contextualizando la figura que vemos en la pantalla,
Es posible que un economista, por ejemplo, que comprenda las fuertes similitudes formales que existen entre la teoría de la utilidad y la teoría de los campos en física, se encuentre en mejor situación para comprender, para aprender del físico que uno que no visualiza esa similitud. De la misma forma, un especialista que trabaja con el concepto de crecimiento estará más sensitivo a las contribuciones de otros campos, si está consciente de la cantidad de similitudes del proceso de crecimiento en campos empíricos bastante diferentes. Entonces, yendo al ejemplo concreto, por ejemplo, los bioestadísticos han definido algunas funciones matemáticas que representan un modelo de desarrollo y conducta de las enfermedades contagiosas, la cual podemos ver en la figura 1.1, donde tienen una forma de S como lo podemos apreciar. En los comienzos de la epidemia, llevándolo al contexto de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo, el número de contagios es relativamente bajo. Al cabo de un tiempo, la tasa de crecimiento aumenta considerablemente al extenderse los contagios debido a la interacción de la población. Sin embargo, se llega a un punto en el que su crecimiento disminuye hasta llegar prácticamente a hacerse asintótica. Es decir, en que cesa el crecimiento, o sea, la tasa se hace cero, y la curva se transforma en una recta horizontal al eje X. Y esto es cuando la mayoría o totalidad de la población está o ha sufrido ya de un contagio.